Buenas noches, estimados amantes de la lectura. Les saluda Tito Ura, su comentarista bibliográfico. Ahora hablaremos del libro Introducción a la Antropología Histórica de Pier Paolo Biaso. Presentación del libro. El libro Introducción a la Antropología Histórica de Pier Paolo Biaso representa una obra fundamental para comprender el rico y complejo cruce entre la historia y la antropología, dos disciplinas que, durante buena parte del siglo XX, se observaron con recelo y distancia, pero que hoy, como bien muestra Biaso, dialogan y se potencian mutuamente. Con un estilo claro y analítico, Biaso nos guía a través de la evolución de esta relación, desde la separación marcada por el funcionalismo antropológico y la historia positivista, hasta el surgimiento de corrientes como la microhistoria, la etnohistoria y la antropología de las sociedades complejas, que abrieron nuevas rutas de investigación y metodologías conjuntas. Este libro destaca por su capacidad de situar la antropología histórica como un terreno de frontera, donde se hace posible conocer las voces de aquellos sujetos que la historia tradicional dejó de lado: campesinos, mujeres, minorías, herejes, brujas, familias rurales, revelando otras historias que amplían nuestra comprensión del pasado y de nosotros mismos. Además, Biaso subraya la relevancia del trabajo con archivos como espacio de descubrimiento antropológico, al mismo tiempo que enfatiza la mirada crítica que la antropología aporta a las fuentes históricas. En un contexto en el que las humanidades buscan constantemente nuevas perspectivas para interpretar la realidad social, esta obra resulta indispensable para estudiantes, investigadores y docentes que desean comprender las potencialidades y tensiones de un diálogo interdisciplinario profundo. En suma, este libro no solo presenta un marco teórico y metodológico sólido, sino que también inspira a ver el pasado como un espacio vivo, donde el presente formula preguntas, y la antropología histórica ofrece herramientas para escuchar a aquellos que durante siglos quedaron en silencio en las narraciones oficiales. Recomiendo este libro a quienes deseen repensar el oficio del historiador y del antropólogo, a quienes buscan nuevas rutas para investigar lo social, y a quienes creen que, como nos recuerda Biaso, no hay una antropología sin historia, ni una historia que no pueda enriquecerse con la antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la disciplina que estudia al ser humano de manera integral, analizando su cultura, sus formas de organización social, creencias, costumbres, modos de vida y su evolución a lo largo del tiempo y en distintos espacios. Su objetivo es comprender cómo viven, piensan y se relacionan las personas dentro de sus contextos culturales. Existen ramas como antropología cultural o social, estudia las formas de vida, creencias e instituciones de los grupos humanos. Antropología física, se enfoca en el ser humano como organismo biológico. Antropología lingüística, estudia el lenguaje como parte de la cultura. Arqueología, estudia los restos materiales de sociedades pasadas. ¿Cómo aplica Biaso la antropología en su libro? En Introducción a la Antropología Histórica, Biaso utiliza la antropología como herramienta para entender mejor la historia, integrando métodos antropológicos, como la observación de costumbres y estructuras sociales, con el análisis de archivos y documentos históricos. Lo que Biaso propone es que, para comprender cómo vivían las personas en el pasado, no basta con narrar fechas y eventos, sino que es necesario estudiar sus costumbres, valores, estructuras familiares y creencias, como lo hace la antropología. Analiza cómo se pueden aplicar conceptos y métodos de la antropología, como el trabajo de campo y la interpretación cultural, al estudio de sociedades históricas, para dar voz a los grupos olvidados por la historia tradicional, como campesinos, mujeres o comunidades locales. Demuestra que los archivos no solo son documentos para fechas, sino una fuente viva que, con preguntas antropológicas, nos permiten reconstruir la vida cotidiana y las mentalidades de las personas en el pasado. En resumen, Biaso aplica la antropología para enriquecer la historia, construyendo una visión más completa de las sociedades humanas y demostrando que es posible estudiar el pasado con la misma profundidad cultural que estudiamos a las sociedades actuales. Crítica general del libro. Puntos débiles. Una falta de ejemplos aplicados extensos. Si bien el libro explica el marco teórico y metodológico de la antropología histórica, carece de estudios de caso detallados del propio Biaso que permitan ilustrar con más claridad cómo aplicar estos métodos en investigaciones concretas. 2. Complejidad en la parte teórica. En algunos apartados,
especialmente cuando revisa debates historiográficos, el libro puede resultar denso para lectores sin base en teoría histórica, requiriendo un nivel de conocimientos previos para comprender plenamente las discusiones. 3. Ambigüedad en los límites del campo. El propio Biaso reconoce que la antropología histórica carece de una definición precisa y esto se refleja en el libro, donde a veces queda difusa la distinción entre historia social, microhistoria y antropología histórica. 4. Poca inclusión de realidades latinoamericanas. Aunque está publicado por la PUC y circula en el espacio académico latinoamericano, el libro se centra casi exclusivamente en Europa, Francia, Alemania, Italia, dejando fuera ejemplos y discusiones relevantes para quienes investigan en contextos latinoamericanos. Puntos fuertes. 1. Claridad y accesibilidad. Biaso logra explicar un campo complejo como la antropología histórica con un lenguaje claro y ejemplos concretos, facilitando la comprensión a estudiantes de historia y antropología. 2. Puente entre disciplinas. El libro cumple su objetivo de construir un puente metodológico entre historia y antropología, mostrando cómo ambas disciplinas pueden enriquecerse, superar sus límites y trabajar juntas para estudiar las sociedades humanas de forma más completa. 3. Contextualización histórica y teórica. Ofrece un recorrido detallado por las corrientes historiográficas y antropológicas del siglo XX, anales, microhistoria, antropología estructural, permitiendo comprender el surgimiento de la antropología histórica en diferentes contextos nacionales, Francia, Alemania, Italia. 4. Rescate de voces silenciadas. Destaca el uso de la antropología histórica para recuperar las voces de mujeres, campesinos, minorías y grupos subalternos, dándole sentido social y ético a la investigación histórica. 5. Valoración del archivo como espacio de investigación activa. El libro transmite entusiasmo por el uso de archivos no solo como lugares de datos, sino como fuentes vivas donde se pueden hacer nuevas preguntas con métodos antropológicos. Conclusión. Resumen de Introducción a la Antropología Histórica, Pier Paolo Biaso. Un contexto y propósito del libro. Publicado por el Fondo Editorial de la PUC en 2003, traducido por Ximena Fernández Fontenoy. Surge del interés de Biaso por la relación entre antropología e historia, tras su formación en ambas disciplinas y su trabajo de campo en los Alpes. Expone cómo ambas disciplinas pasaron de la indiferencia mutua a una colaboración estrecha en el análisis de sociedades humanas, generando un terreno de frontera llamado antropología histórica. El libro funciona como guía para estudiantes de historia y antropología, facilitando moverse con seguridad en este campo interdisciplinario. 2. Estructura del libro, índice temático. 1. La antropología histórica, nueva disciplina o terreno de frontera. 2. Antropología e historia, los años de separación, 1922 a 1950. 3. Antropología e historia, los años del acercamiento, 1950 a 1968. 4. Antropólogos, historiadores y brujos. 5. Otras historias, historias otras. Incluye bibliografía y un índice onomástico. 3. Contenido esencial por capítulos. Capítulo 1. Nueva disciplina o terreno de frontera. La antropología histórica ha sido impulsada más por historiadores que por antropólogos. Francia, Annales, la vio como profundización de historia social. Alemania y Austria buscaron crear un campo autónomo. Kate Thomas afirmó que la historia debía elegir entre ser antropología o ser nada. Existen diferencias de aproximación según contextos nacionales. En Francia, la antropología significaba antropología social. En el mundo germano, la antropología estaba asociada a la antropología física, que se desligó con el auge del nazismo. La antropología histórica se consolidó al combinar el análisis de archivos y documentación con métodos etnográficos, permitiendo estudiar otras historias, mujeres, campesinos, minorías, y descentrar la historia de reyes y batallas. Capítulo 2. Los años de separación, 1922 a 1950. En Gran Bretaña, la antropología social británica se enfocó en el sincrónico funcionalismo, excluyendo la historia. En Estados Unidos, Boas y Kroeber impulsaron una antropología cultural que no dialogaba con historiadores. Los historiadores mantenían distancia por recelo al carácter teórico de la antropología. Capítulo 3. Los años del acercamiento,
1950 a 1968. Evans Pritchard propuso unir antropología e historia. Surge el interés por historia de la familia y estudios etnohistóricos. Nacen nuevas historias que consideran a sujetos antes invisibilizados, gracias a la integración de métodos antropológicos en historia social. Surgen corrientes como la microhistoria, Ginsburg, Levy, que emplean archivos locales para rastrear historias de comunidades pequeñas. Capítulo 4. Antropólogos, historiadores y brujos. Explora estudios antropológicos de magia y brujería desde Fraser hasta Evans Pritchard. Revisa dos paradigmas históricos de estudio de la brujería, persecución e inquisición. Integra la etnografía con archivos inquisitoriales para entender mentalidades y estructuras sociales a través de casos de brujería. Capítulo 5. Otras historias, historias otras. Analiza la historia cuantitativa frente a la interpretativa. Discute el rol del historiador como productor y consumidor de historia. Introduce la idea de historias de los otros, es decir, historias alternativas que emergen al utilizar métodos etnográficos y de archivo. Destaca el uso de datos antropométricos y archivos militares como en el trabajo de Leroy Ladurie para historizar la biología y condiciones de vida. 4 temas clave del libro. La antropología histórica surge de la necesidad de entender el pasado para comprender el presente, integrando análisis documental con métodos etnográficos. Permite estudiar las voces de sujetos olvidados, campesinos, mujeres, minorías y estructuras sociales a lo largo del tiempo. El archivo, antes rechazado por la antropología funcionalista, se convierte en herramienta clave para el trabajo de campo retrospectivo. Críticas posmodernas cuestionan la objetividad de la historia, afirmando que el presente impone las preguntas al pasado. El libro ofrece un mapeo claro de debates, corrientes y tensiones entre historia y antropología hasta inicios del siglo XXI. 5. Contribución del libro. Introducción a la antropología histórica de Biaso. Permite comprender cómo historia y antropología se enriquecen mutuamente. Ofrece un marco conceptual y metodológico para investigaciones que vinculan historia local, microhistoria y etnografía. Brinda herramientas a investigadores para transitar el territorio de frontera entre historia y antropología de manera rigurosa, crítica y productiva. Pier Paolo Biaso, el autor. Pier Paolo Biaso es antropólogo e historiador italiano, reconocido por sus investigaciones en antropología histórica, historia de la familia y demografía histórica. Formación y trayectoria. Estudió historia y antropología en Italia y en el University College de Londres. Realizó trabajos de campo en los Alpes, en comunidades de lengua alemana, donde combinó investigación etnográfica con el uso de archivos históricos locales, lo que le permitió integrar la perspectiva antropológica con el análisis histórico. Ha trabajado en el Dipartimento di Scienze Antropologiche de la Universidad de Turín y ha participado activamente en proyectos de historia social y microhistoria. Aportes y perspectiva. Biaso se ha enfocado en mostrar que la historia y la antropología no deben ser disciplinas separadas, sino que se enriquecen mutuamente. Ha investigado cómo las estructuras familiares, los sistemas de parentesco y las estrategias de supervivencia en comunidades alpinas pueden ser entendidas mejor al usar fuentes archivísticas bajo una mirada antropológica. Su perspectiva destaca que la antropología histórica permite dar voz a personas y comunidades que quedaron fuera de la historia tradicional, usando tanto los métodos de campo como el análisis documental. Sobre introducción a la antropología histórica. Este libro refleja su trayectoria personal. Biaso pasó de interesarse por la historia antigua a estudiar antropología social, y finalmente a combinar ambas en su investigación, defendiendo el valor de la antropología para iluminar el pasado y comprender los procesos sociales de transformación. En este libro, Biaso actúa como puente entre historiadores y antropólogos, ofreciendo a estudiantes y académicos una guía para transitar este campo de frontera con rigor y claridad. Las citas más relevantes del libro Introducción a la Antropología Histórica de Pier Paolo Biaso con comentario. Una cita. La tarea fundamental e irrenunciable de la antropología ha sido desde sus inicios buscar comprender a seres humanos lejanos en el espacio. Análogamente,
La tarea que la antropología histórica se ha propuesto ha sido aquella de comprender los comportamientos y las creencias de seres humanos lejanos en el tiempo. Comentario. Biaso resume aquí la esencia de la antropología histórica. Si la antropología clásica estudia a las culturas lejanas en el espacio, la antropología histórica extiende esa mirada hacia el pasado para entender cómo vivieron y pensaron las personas en contextos diferentes a los nuestros, iluminando sus creencias, estructuras familiares y estrategias de vida. Esto legitima estudiar el pasado desde preguntas del presente, pero con respeto metodológico, evitando distorsiones. 2. Cita. La antropología histórica ha nacido del encuentro realizado en los archivos. Los instrumentos interpretativos de la antropología y el uso analógico de sus métodos le han permitido al historiador hacer nuevas preguntas a documentos a menudo bien conocidos, y algunas veces dar voz a hombres y mujeres del pasado que de otra manera habrían estado condenados al silencio. Comentario. Aquí se evidencia el valor del archivo en la antropología histórica. Más que ser depósitos pasivos de datos, se convierten en espacios activos donde, con preguntas antropológicas, se redescubren voces olvidadas. Este enfoque permite estudiar la historia de campesinos, mujeres y minorías, logrando una historia más inclusiva. 3. Cita. El presente imponiendo a la investigación histórica las propias cuestiones y los propios intereses es el llamado a crear el pasado. Comentario. Biaso reflexiona críticamente sobre el riesgo de anacronismos. Nuestras preguntas actuales moldean cómo investigamos el pasado, lo que puede llevar a crear un pasado que responda a intereses presentes. Esta frase invita a ser cautelosos en la investigación, conscientes de nuestras perspectivas al analizar documentos históricos. 4. Cita. Este libro hunde sus raíces en aquellos años cuando, como estudiante de letras, dividido entre el interés por la historia antigua y la pasión por la antropología, me había quedado fascinado con los trabajos de historiadores, que habían aplicado los instrumentos conceptuales y las sugerencias comparativas de la antropología al estudio del mundo antiguo. Comentario. Esta cita personaliza el libro, mostrando cómo Biaso integra historia y antropología desde su experiencia personal y académica. Su biografía está ligada al desarrollo de la antropología histórica, dando autenticidad a su propuesta de construir un puente metodológico entre disciplinas. 5. Cita. El éxito de la nueva etiqueta, antropología histórica, no encuentra hoy iguales que en la imprecisión de su definición. Comentario. Esta frase refleja un debate constante. Aunque se reconoce el valor de la antropología histórica, aún existen tensiones sobre su definición, límites y métodos. Biaso señala que este carácter abierto es riqueza y reto, pues obliga a la disciplina a definirse constantemente según sus objetos de estudio. Crítica. Introducción a la antropología histórica es una obra fundamental para quienes buscan comprender y aplicar el diálogo entre historia y antropología. Sus principales fortalezas son su claridad, el rescate de sujetos silenciados por la historia tradicional y su capacidad de motivar a utilizar archivos como espacios de descubrimiento etnográfico. Sin embargo, su naturaleza introductoria deja algunos vacíos en la aplicación práctica y mantiene cierta ambigüedad sobre los límites precisos del campo. A pesar de ello, el libro cumple con creces al abrir puertas de reflexión y ofrecer herramientas conceptuales para estudiantes e investigadores interesados en superar los límites disciplinarios, convirtiéndose en una lectura indispensable para quienes quieren estudiar otras historias con rigor y sensibilidad social. Gracias por compartir su tiempo en esta cita con la lectura, les agradezco de corazón. No olviden suscribirse y darle me gusta y dejar sus comentarios. Si desean analizar algún libro en especial, escriban el título y autor. Hasta pronto amigos, amantes de la lectura. Este resumen fue elaborado por Tito Ura. Y no lo olviden. Leer es abrir un archivo de mundos. Cada página es una voz del pasado que espera ser escuchada con la mirada atenta del presente.